inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR-Asdrúbal Alfonso. Tu consultorio podcast. Comenzamos tu consultorio podcast el día de hoy, como siempre agradeciendo a la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast. Así nos consiguen en redes sociales, a mí a través de @Daniela J. Salas. Allí estamos ya a través del Instagram Live con la doctora Mayra Martínez, quien es la encargada del día de hoy de este podcast, pero como siempre los invitamos a seguirnos en redes sociales a través de todas las plataformas, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram. Estamos así. Bueno, en X, ahora se llama así esta red social tan importante. Así que como siempre, bueno, Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, le damos la bienvenida a la encargada de esta consulta, la doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo, y hoy vamos a hablar del sistema inmune y la epigenética. ¿Ha escuchado hablar de la epigenética y sabe de qué se trata? Bueno, hoy la doctora Mayra nos ayuda a entender un poco más. Un gusto que esté acá. Bueno, esta es su casa. Hola, ¿cómo están? Espero que, bueno, ya se está acercando la hora del mediodía. Un buen provecho para todos y esperemos que esta conversación sea de mucho provecho y que pregunten todo lo que quieran saber acerca de este tema. Sí, bueno, antes de hablar de esto, ya por acá nos están escribiendo algunos pacientes que se han perdido algunas consultas, por ejemplo, también hasta en el estado Táchira, que cómo hacen para retomar esa consulta perdida. Bueno, pronto la gente, mi equipo encargado estará anunciando a través de la red social la reprogramación de la consulta para que todos aquellos que perdieron su consulta la podamos reprogramar y sigamos conectados desde salud, desde el conocimiento. Así es, @DRA Mayra Martínez, así la consiguen por acá. Saludos, Marie nos está escribiendo, nos le envía corazoncitos a la doctora. Saludos de muchos pacientes que están por acá y también de aquellos que nos escuchan a través de la radio tradicional, que como siempre digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos a través de las múltiples plataformas y la radio tradicional. Ahora sí, entremos en materia. La epigenética. ¿Qué es la epigenética? A veces uno dice genes, ajá, pero ¿cómo va? Mira, para hablar de epigenética tenemos que entender primero la genética. Sí, ¿Ok? que es Porque amplio. además que eso es una especialidad. La genética es una especialidad y es un tema muy amplio porque los genes son los que se encargan de nuestra programación como seres humanos, desde el momento de la concepción y nos acompañan hasta el momento de la muerte. Anteriormente se pensaba que esta programación genética, que así se llama, no podía modificarse, era estática y eso permanecía con nosotros durante toda la vida. Concepto que se ha ido poco a poco desmintiendo, ya que empezaron a notar el impacto de los factores ambientales que no tienen nada que ver con los genes, pero su impacto al sistema inmunológico o al individuo, empezaron a describirse situaciones donde se podían cambiar, donde estos genes que pensábamos que anteriormente era una programación estática, se empezaron a ver reprogramados. Y es cuando nace esta ciencia que se llama epigenética. La epigenética no es más que una ciencia que se encarga del estudio de todos estos factores ambientales, factores externos al ser humano, que son capaces de modificar estas transcripciones genéticas de este ADN, de este ARN, y no solamente hablando en tema de división celular, sino que también se puede heredar, es heredable, y no necesariamente tiene que estar relacionado con la parte genética. Eso es muy importante. ¿Se hereda? Sí. ¿Tiene que ver con genes? No. ¿Modifica genes? Sí. Eso es lo más importante de esta ciencia que cada día cobra más importancia y sobre todo como ciencia que pueda justificar la abrupta presentación de enfermedades de todo tipo, inflamatorias, autoinmunes, alérgicas, sensibilidades. Con esa codificación de la epigenética con la que nacemos, ¿se puede modificar o
estamos condenados de por vida con esa programación con la que vinimos. La programación con la que vinimos, entendiendo genes, no la puedo reprogramar. Yo no te puedo reprogramar a ti de tener una codificación XX a XY. ¿Okay? Esos son los genes. Pero la epigenética sí la podemos reprogramar y de hecho se llama reprogramación epigenética. Y con esta descripción de estos conceptos nace el concepto de epigenoma, que es el genoma que adquiere un individuo dependiendo de su epigenética. Ahora, ¿qué son los factores epigenéticos? Mucha gente lo relaciona con factores ambientales, pero Daniela también está relacionado con factores socioeconómicos y psicobiológicos. Es decir, que esto involucra a todo el ser humano desde el momento de su concepción en el útero de la madre, el ambiente o ese ecosistema que le brinda a su mamá en el momento de que estos genes se están programando hasta el momento de nuestra muerte. ¿Qué sucede? Que aquí juega un papel muy importante la susceptibilidad o la predisposición genética que tenga el individuo. Eso es otra cosa. ¿Ok? Eso sí son patrones heredables, como por ejemplo la diabetes. ¿Okay? La diabetes tipo 2. ¿Es heredable? Sí, pero ¿es genética? No. Son dos cosas distintas. ¿Por qué se hereda? Porque lo más probable es que tú heredaste el patrón de estilo de vida de abuso de azúcares, abuso de carbohidratos, abuso de grasa, y este estilo o este patrón de alimentación lo va a heredar todas estas células en su nueva reprogramación y en su nueva formación de proteínas, que son las que van a estar destinadas a las funciones biológicas. Entonces, estas características epigenéticas son modificables, sí son modificables. De hecho, ¿cómo se logra y cómo se determina? Mira, de hecho, humo de tabaco. Vamos a hablar de cuáles son todos estos factores porque me imagino que van a estar, quieren saber. Estos factores ambientales van desde el humo de tabaco, la exposición a la contaminación ambiental, el monóxido de carbono, el dióxido que está en los motores, en los tubos de escape que predisponen, ¿okay?, a que el paciente sea más alérgico, pueda desarrollar asma bronquial, rinitis alérgica, hiperreactividad. Y fíjate que el humo del tabaco, su epigenética principal es que puede transformar oncogenes que han estado silenciados a oncogenes malignos y dar como la apertura para que se orqueste toda esta programación celular hacia el cáncer de pulmón. Y esto no solamente lo vamos a ver en pacientes susceptibles, sino que son en pacientes que puedan tener una predisposición genética, sí, pero además eso también lo podemos ver en pacientes que son pasivos, es decir, los fumadores pasivos, que también están desarrollando todas estas características de un cáncer en el árbol bronquial y ellos nunca han fumado. Entonces vemos cómo estas características externas pueden modificar nuestros genes. Otra cosa es la alimentación. La alimentación y todas las transgresiones que hemos visto desde la industrialización hasta ahora, todo lo ultrafiltrado, lo ultraprocesado, los agrotóxicos, los contaminantes ambientales de toxinas, los metales tóxicos como el aluminio, el plomo, que lo podemos encontrar en el agua potable que comúnmente consumimos. Todo esto ha hecho que en el tiempo, a lo largo del tiempo, esto se acumule y traiga como consecuencia esta modificación en los genes a través de los procesos bioquímicos que son sumamente complejos y en sus manos tienen es simplemente formar proteínas que van a codificar todas las funciones de nuestro cuerpo. Vemos entonces como algunos factores que están en nuestras manos pueden activar entonces esa herencia que podemos traer ahí, pero ¿se pueden desactivar? Sí, los podemos desactivar simple y llanamente si yo te estoy hablando de que, por ejemplo, la obesidad. Hoy para la obesidad no es lo mismo que teníamos como descripción de la patología o de la evolución o del estado fisiológico de la enfermedad, donde a la obesidad ya no solamente hoy en día es la alimentación a la que te estás enfrentando, ya existe un microbioma específico para la obesidad, donde son todos estos microorganismos que coexisten con nosotros, con el individuo, y que son los responsables de que el sistema inmunológico de las pautas de tolerancia a lo propio, que es la característica principal del sistema inmunológico. Entonces, un paciente obeso, que se pensaba que mi papá también es obeso, mi tío es obeso, modificando el estilo de vida,
identificando cómo está esa microbiota intestinal, identificando cómo está también el patrón de los neurotransmisores, principalmente el cortisol, que hoy estamos viendo que el estrés es otro factor importantísimo en los cambios epigenéticos a los que nos estamos enfrentando hoy los médicos con tanta patología autoinflamatoria. Entonces, como podemos notar, la epigenética es una ciencia que vino para enseñarnos a nosotros como seres humanos que lo que estamos viviendo o como estamos viviendo lo estamos haciendo mal, porque la gente que tiene una buena epigenética no se enferma. Por acá también nos hablan de la microbiota nutriquimista, nos dice, excelente tema, microbiota intestinal. Por acá también nos escribe Luis-4267 a través de las redes sociales, así que pueden hacer sus preguntas con gusto, la doctora Mayra nos ayuda a responder. Dice, por favor pregúntale a la doctora qué probiótico se puede tomar una persona de 55 años que padece gastritis crónica. Por favor, me pueden saludar. Yo soy un fiel admirador. Bueno, un saludo para ti, Luis, por acá. Y bueno, vamos a ayudar a responderle esta inquietud a él. Fíjate que los probióticos son una manera muy extraordinaria de modificar la epigenética. ¿Ok? Porque son microorganismos externos, pero microorganismos beneficiosos. El mayor beneficio de los probióticos es que son microorganismos que van a beneficiar a que este sistema gastrointestinal logre nuevamente obtener su tolerancia que ha sido vulnerado o que ha sido perdido debido a el estilo de vida, cómo comes, cómo duermes, te ejercitas, y también los microbios. Hay microbios que no son como que tan aliados, como es el tema de la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria que agrede la mucosa intestinal y que forma úlceras, y ella se siembra debajo de esa mucosa y va a alterar la epigenética de cualquier persona. Comienza con temas de gastritis, luego se hace úlcera, y cuando venimos a ver, por los factores de virulencia de este tipo de microorganismos, tenemos un importante porcentaje relacionado a cáncer gástrico. ¿Okay? Sí. En cuanto a los probióticos, para responder la pregunta, existen muchos en el mercado. Recomendar cualquier probiótico no debería de ser. ¿Okay? No debería de ser, porque tenemos que especificar o ver cuáles son las deficiencias. Lo más probable es que tú tengas una deficiencia de esta microbiota muconutritiva, que es la que se encarga de producir el moco y es la que se encarga de mantener el pH gastrointestinal. Entonces serían probióticos muy específicos, y en caso de no existir tendríamos que manejarlo con la alimentación. La alimentación, importantísima, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero también, bueno, la alimentación está muy modificada por todo lo que ya nos viene explicando de estos alimentos para que crezcan más rápido, para que se reproduzcan mucho más rápido. Entonces ahí también hay un cambio totalmente activo. Por acá nos saluda Juan Suárez desde Barinas, saludos para ti también, Juan, y nos preguntaba, buena música, que si todas las enfermedades se heredaban. Las enfermedades, es que hablar de herencia no es lo mismo hablar de genética. Y eso siempre se lo hago yo. Uno siempre dice eso, es que heredé tal cosa. Es que heredé, no, es que tú heredas que costumbres, hábitos, y los genes son los que determinan el patrón, vamos a decir, de la transcripción de tu información, de tu información y codificación como individuo. En este sentido, todos tenemos genes de predisposición. El HLA, que es el sistema leucocitario humano, es el que principalmente marca la pauta de reconocer esos antígenos o todos estos factores, llevarlos, internalizarlos y presentarlos, y el sistema inmunitario es el que se encarga de tolerar lo propio. Entonces, ¿qué despierta las enfermedades genéticas? Porque hay que diferenciar las enfermedades genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Down, la trisonomía 21, que es una alteración genética, ella sí es una heredable y es genética. Ella no la puedo modificar con epigenética. Estas son nosas o entidades que tienen la particularidad de que tienen que ser vistas por los especialistas en genética. ¿Ves? En cambio, los cambios epigenéticos sí son cambios que nosotros mismos los podemos manejar desde el punto de vista de la alimentación, y sobre todo conocer cuál es nuestro ambiente, conocer nuestro grado de estrés. Nosotros mismos sabemos qué nos produce estrés. Nosotros mismos sabemos si estamos violentando esa barrera tan importante como es nuestra psique, nuestros pensamientos y nuestras emociones.
Entonces, cuando nosotros ya empezamos a hacer como este insight de todo esto que nos puede modificar nuestros genes, tenemos que hacer un stop y hacer una reflexión acerca de cómo lo estoy haciendo. Y esto ni siquiera necesariamente tienes que ir al médico o acudir al médico para tú identificar qué sucede, Daniela, que muchas veces lo que nos queremos quitar también nos genera un placer. Es un placer, por ejemplo, como la comida chatarra. ¿Ves? Una hamburguesa con salsa, con refresco, con Coca-Cola. ¿Qué hace? Te da un placer en las papilas gustativas y esto va a traer un mecanismo de satisfacción al sistema nervioso central. Pero es lo ideal lo que tú te estás comiendo, que te está nutriendo, a lo que te está generando placer. Estamos ante dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué se hereda? El hábito. Yo puedo heredar una casa sin que seamos genéticamente parientes. Y tengo que heredarla con todos los pros y los contras que me trae esa herencia. Igualmente, hablamos de la epigenética con esta heredabilidad, con estas características de herencia. Entonces, los hábitos son sumamente importantes y, de hecho, es lo que se está manejando hoy en día en la medicina funcional. Fíjate que la medicina funcional es una rama de la medicina que mide las causas, no las consecuencias. Claro, Danielita Jiménez nos dice, a mí me pasa con el refresco, no lo logro dejar, aunque sé que me hace daño. Exactamente, no solamente te pasa a ti. Yo lo confieso y todo el que me conoce sabe que yo soy fan de la Coca-Cola. Y fíjate que entramos en que qué hace la Coca-Cola, me da un placer circunstancial. ¿Y luego qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese aditivo químico en nuestro organismo? No lo vemos en un momento puntual, lo vamos a ver en el tiempo, porque fíjate que esta reprogramación epigenética puede perdurar en el tiempo. Leía yo, como te comentaba hace rato de comenzar la entrevista, fíjense la importancia de esto, la violencia infantil. Un tema delicado, un tema muy sensible, y esto va desde el maltrato infantil hasta el bullying. ¿Okay? Fíjate que esto es un marcador biológico, un impacto directo al epigenoma. Y eso puede perdurar en el largo tiempo y venir a presentar síntomas de enfermedades crónicas o inflamatorias crónicas, autoinmunes, autoinflamatorias, hasta 20 años después. Porque se pueden transmitir y esas divisiones celulares que hacen las proteínas van a seguirse reproduciendo en el tiempo y cuando vengamos a ver ante otro evento psicológico, de violencia o de estrés fisiológico, aparece la patología. Por eso vamos viendo el estrés, el cortisol. Dicen que estamos intoxicados de cortisol diariamente. ¿Qué dices de esto? Fíjate una cosa. Todo este impacto epigenético vino para alterar el órgano metabólico más importante del cuerpo humano, que se llama microbioma. El microbioma son del conjunto de todos estos microorganismos que albergan todas las cavidades de nuestro intestino y de hecho tenemos más microbios que células. Una de las regulaciones más importantes del cortisol está a nivel intestinal, porque el intestino también tiene células gliales, que son células del sistema nervioso central, pero en el intestino, por eso es que se le denomina un segundo cerebro y el sistema nervioso periférico por excelencia. En este tema, en este orden de ideas, se produce el 90% de la serotonina, que es la hormona de la calma. Se produce el 50% de la dopamina y se produce el 45% del GABA, que es un principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ¿qué pasaba antes? Cuando el intestino o esta mucosa intestinal no había sido agredida por estos factores epigenéticos, teníamos la capacidad que ante cualquier evento nuestro sistema inmunológico respondía de manera tolerante. ¿Okay? Toleraba todas esas agresiones y nos llenaba de puras células reguladoras y nos traía la calma. Resulta que ya en el tiempo, porque vamos a hablar en el tiempo y en lo crónico, ya la microbiota se cansó. Ya la microbiota no tiene la capacidad y nos hizo más susceptibles, más vulnerables. Por eso es que estamos viendo cada día más problemas de enfermedades inflamatorias, de enfermedades autoinmunes, de alergias, de sensibilidades alimentarias que anteriormente no lo teníamos. ¿Qué pasa con el cortisol? El cortisol es producido por el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el cual juega un rol importantísimo para el marcado del sistema inmunológico. Entonces, si tenemos mucho cortisol y no tenemos quien lo detenga o quien inhibe su función,
obviamente vamos a estar sometidos a toda esta carga. Algo importantísimo, un minuto de estrés tumba por 6 horas el sistema inmunológico. Un minuto de estrés. Cuando te hablo de estrés, es todas las características del estrés. Que puedes tener sudoración, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, angustia. Cambiarte la temperatura. Te cambia la temperatura. Un minuto de estrés, 60 segundos, te tumba por 6 horas el sistema inmunológico. Déjame persignarme. ¿Y qué va a predisponer esto? A todo lo que estamos hablando, enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y cáncer. Wow. Y cáncer. Entonces, fíjate cómo es importante nosotros conocer todos estos factores ambientales y epigenéticos para nosotros cuidar desde el autocuidado, ¿okay? Desde nuestra propia concepción y percepción de la vida, el manejo de que todos estos factores van a impactar de manera negativa. Entonces nos vamos a poder ayudar nosotros mismos. Entonces ya no es un tema que depende del médico. Claro que sí. Bueno, vamos a irnos una pausa. Llanero83 nos saluda por acá. Saludos para ti. Dejamos una pregunta que nos hace por acá la cuenta de Nutriquimista. Así que al regreso leemos sus comentarios, sus preguntas, invitándolos a través de @laradiopodcast a conectarse, @DRA Mayra Martínez y mi cuenta @AnielJSaras, que estamos también en vivo a través de Instagram Live. Si a usted le gusta más TikTok, también estamos ahí como @laradiopodcast. En YouTube también estamos transmitiendo en vivo y a través de el dial 96.9 FM. Al corte comercial, volvemos. Seguimos con esta consulta de epigenética y el sistema inmune con la doctora Mayra Martínez, especialista en esta área. Y antes de continuar con la entrevista y leer sus preguntas, comentarios y saludos en redes sociales, vamos a escuchar y ver la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Es muy importante a todos los que nos escuchan tener y adecuar la alimentación a nuestras necesidades. Segundo, manejar y controlar el estrés. Tercero, garantizar un sueño reparador mínimo de 8 horas. Ejercitarse y hidratarse. De esta manera conseguirás un sistema inmunológico fortalecido. Por acá, Nutriquimista, como dijimos que íbamos a leer, dice, creo que estábamos intoxicados de estrés, alimentación insana y sedentarismo. Yo creo que seguimos intoxicados y aún con algunos hábitos de estos. Estamos viviendo la consecuencia de eso que está compartiendo nuestra amiga a través de las redes sociales. Estamos viviendo la consecuencia y en el tiempo de la mala alimentación, de la exposición ambiental a tóxicos, del estrés. El estrés ha sido, y yo lo decía hace un tiempo atrás, ni pensar que se iba a convertir en este momento, que iba a ser el factor ambiental que iba a generar más muertes en las próximas décadas. Y fíjate que todo lo que estamos hablando de la intoxicación por cortisol, de hecho, es una gran simuladora. Es una gran simuladora. La intoxicación por cortisol, puedes tener caída de cabello, taquicardia, palpitaciones y pensar que tienes síntomas tiroideos. Tú puedes tener dolor abdominal, diarrea y puedes creer que tienes una alteración a nivel del sistema gastrointestinal relacionado a sensibilidades, alergias alimentarias, y es el cortisol el que está haciendo que tengas todas estas manifestaciones sistémicas, dolores articulares, fatiga crónica. Te acuestas y te levantas más agotado de cómo te acostaste. Te despiertas en la noche, a pesar de que estás cansado, te despiertas y se te quita el sueño y empiezas con sensación de angustia. Todos esos son síntomas de intoxicación por cortisol que tenemos que manejar. ¿Okay? Y la mejor manera de manejar el estrés, además de una alimentación consciente, sana, es meditar y individualmente identificar cuál es el detonante del estrés. Claro, porque podemos tener muchos factores que nos los están detonando el día a día, salir a la calle, ir al trabajo, una situación personal, laboral, o incluso la angustia de la ansiedad de pensar en el futuro, ¿no? O sea, a veces nos creamos hasta escenarios que no han pasado y eso nos dispara incluso solo con un pensamiento, factores de estrés muy determinantes en nuestra vida. Mira, fíjate que el estrés fisiológico, que es el estrés que tenemos que lidiar día a día, levantarnos, hacer el desayuno, llevar los chamos al colegio, ir a nuestros trabajos, ocuparnos de nuestras obligaciones, cuentas por pagar, responsabilidades del día a día.
Eso, si nosotros no lo sabemos canalizar, lo podemos acumular. Y allí es donde te hablo yo de la reprogramación epigenética, que va a empezar a realizar o a programar células con esta información. Entonces no vamos a poder salir como del círculo vicioso si no identificamos en realidad cuál es este factor ambiental importante, psicobiológico, sociobiológico. Nosotros somos seres sociales. Venimos de una pandemia donde la habilidad social se vio restringida. Sí. Y lo vamos a ver en el transcurso de estos años. Claro que sí. Joshua Joanas también está conectado por acá, intérprete de lengua de señas, nos saluda. Más tarde te vemos, Joshua. Así que un abrazo para ti y todas las personas que están a través de tu consultorio podcast, a través de @la radio podcast y la 96.9. Seguimos leyendo comentarios. Dice por acá, el problema silencioso del insomnio y falta de descanso daña el ritmo circadiano. Estoy de acuerdo sobre la deshidratación. Nos escribe por acá también Nutri, que nos sigue escribiendo. Por acá Joshua nos dice un abrazo para la licenciada, un abrazo también para la doctora. Así que abrazos para Joshua. Y estamos así. Bueno, aparte, hablando en serio, aprovechando el de abrazo, los abrazos ayudan muchísimo a regularnos. Un abrazo de 8 segundos, si hay estudios sobre eso, puede regularnos perfectamente todo el sistema. Así como un segundo de estrés nos daña 6 horas, 8 segundos de un abrazo bien intencionado también puede ayudarnos a regularnos, ¿no? Porque aumenta la oxitocina, que es la hormona que regula todos estos cambios también. Entonces, fíjate que de manera natural, sin tener que ir más allá, tenemos herramientas con las que nosotros mismos nos podemos defender de estos ataques del sistema adrenal, como es la producción del cortisol. Viste, Joshua, ese mensaje a Joshua aprovechamos como para entender que hay situaciones o momentos que incluso son tan fáciles o que de repente, bueno, no nos cuesta, pero nada. O sea, económicamente, es un abrazo y buscar, bueno, esa persona que te pueda nutrir con ese abrazo, porque tú de repente dices, bueno, pero estoy estresado en el trabajo, ¿a quién abrazo? O sea, ¿a quién agarro? Bueno, buscamos la respiración consciente, o sea, buscamos como que otros mecanismos. La O de risa repente, también, sí, el reírnos, y también tener contacto con esas personas, vitamina, que son unas personas que siempre están con una sonrisa, están con una palabra bien dispuesta en algún momento que el otro no esté como tan dispuesto. Porque tú puedes salir muy bien de tu casa y a mitad del camino tener un accidente, ser víctima de un robo, inmediatamente ya tu día a día cambia en ese momento y toda la información que tenías programada para ese momento se va a ver afectada. Joshua decía y pensar que antes yo rechazaba los abrazos, aprendí con el tiempo que eran reparador. Y sí, vaya que son reparadores. Bueno, yo cuando te digo la habilidad social, nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres que tenemos que tener una interrelación porque de esa interrelación viene también esta recompensa o estas respuestas placenteras como es un abrazo, como es un beso, ¿okay? Como es la risa, el compartir, el discutir, en mi caso, discusión de un caso clínico. Eso al menos para mí, es algo placentero. Venir a discutir casos de salud que son importantes para todos los que nos están escuchando es algo placentero. Entonces, porque es algo que te apasiona. Es algo que apasiona. Entonces, eso es algo que recompensa todo este cortisol que tenemos acumulado día a día. Encima de una mala alimentación, de no dormir bien, lo que decía la amiga de Nutri, deshidratación. Sí. Mucha gente no se hidrata, mucha gente piensa que tomar cualquier líquido es hidratarse. Igual viene con los cambios de la alimentación. ¿Ves? La alimentación, no, mira, la alimentación ya hay test que te hablan de cuáles son los alimentos que epigenéticamente te pueden favorecer a ti para que tus genes no se modifiquen. Claro, Joshua nos dice, aprendí justo con las personas sordas, que son kinestésicas. Y sí, ese contacto y ese cariño que se expresa y que se da. Qué lindo. Por acá también nos dice Rosángela-Pérez-R, dice, este es mi programa Vitamina, me ayuda a relajarme y me informa. Saludos, Rosángela, qué bella. Un abrazo virtual, esos los abrazos virtuales también se sienten. También se sienten, claro que sí. Por acá nos están saludando desde Chile. Saludos a la doctora Mayra La Mejor de Creaciones Marigaby.cl.
Gracias, Mari Gaby, también para ti. Y bueno, vamos viendo que nos va ayudando poco a poco a cada uno de nosotros, porque de repente hay personas que no les gusta mucho el contacto físico. Entonces dicen, más bien eso me estresa a mí. Pero es lo que nos decía la doctora hace unos minutos, identificar en cada uno de nosotros qué nos detona el estrés y qué nos ayuda a relajarnos. Si a usted no le gusta el contacto físico, hay otras opciones, alternativas, hasta la risa, como dice la doctora. Sí, sí, y eso es un tema individual. Fíjate que eso es un tema individual. Hay personas que por alteraciones sensoriales de estas mismas alteraciones epigenéticas No puede- te cambian la conducta, te cambian toda tu percepción sensorial y vas a tener como consecuencia que no te guste un abrazo. Entonces, no te gusta un abrazo, existen terapias de respiración profunda, contacto con el medio ambiente, que Y- te van a ayudar a regularte. Claro, y al principio de repente no te va a funcionar porque estás aprendiéndolo y es Eso. normal. A veces te dicen respira, entonces uno y que bueno, ya va, que Sientes que te vas a ahogar. creo que me aceleré más o me estoy Sí. ahogando o Ujú. meditando, entonces uno empieza a meditar y entonces te dicen, "No, deja la mente en blanco." Y en ese momento es donde tu mente empieza a pensar más, hasta que bueno, logras aprender a dejar como que esa calma y esa quietud en la mente, ¿no? Eso no es tan fácil, no es tan eso rápido. se tiene que aprender, lo tienes que ejercitar. Vaya qué bueno el que lo logra la primera, ¿no? Pero eso no es el Creo común que no es denominador. el común No, denominador. eso no es. Nos cuesta porque es como que tú aceptar y desprenderte de lo que te tiene conectada a tierra, Sí. ¿ves? Entonces, cuando eso pasa, tú te sientes inseguro y genera muchas veces más ansiedad, ¿ves? Porque no aprendemos a dejar ir, no aprendemos a que estamos en un universo donde este universo nos puede proveer, y más si hemos hecho situaciones o hemos hecho cosas o hemos cultivado para poder recibir. Esto es un dar y un recibir. Entonces nos da miedo. Por acá Andrés J. Ramírez dice, me gustaría seguir aprendiendo, identificando lo que nos puede alterar la microbiota. Mira, la microbiota intestinal se altera por varias cosas. Ya hablamos de los contaminantes ambientales, el tabaco, pero también hay que tomar en cuenta la alimentación. La alimentación es muy importante. ¿Por qué la alimentación hoy en día se ha vuelto muy inflamatoria y pareciera que fuera como una moda? ¿Okay? Simple y llanamente que toda esta transgresión que ha tenido la industrialización ha llegado a los alimentos, ahora todos ultra filtrados, ultra procesados, con carga de azúcares refinadas y modificaciones que han tenido principalmente los alimentos, como por ejemplo el gluten. ¿Okay? A mí me dicen, doctora, pero es que el gluten antiguo, el gluten moderno, sí hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el gluten? Es que el gluten antiguo tenía más gluten que el de ahora. ¿Pero qué tiene el de ahora? Más almidones y más levadura. Sí. Entonces, esto genera un impacto directamente sobre esa mucosa intestinal, sobre los microbios y genera un desbalance. Ya hablamos del estrés, el abuso de drogas. Y cuando hablo de drogas, es el abuso de antibióticos. Venimos de la era de la resistencia bacteriana que todavía estamos, porque anteriormente, todo este tiempo que hemos venido evolucionando en la medicina, la ingesta de los antibióticos se convirtió a libre demanda. Por cualquier gripe, por cualquier fiebre, ya inmediatamente se procede a tomar un antibiótico. Y esto trajo consigo que se aumentara la permeabilidad del intestino, trayendo como consecuencia una alteración de la estabilidad y del ecosistema de estos microbios, afectando de manera un impacto completamente, directamente proporcional sobre el equilibrio de estos microbios. También en las infecciones, ya hablamos del Helicobacter pylori, pero también tenemos que ver COVID. COVID es un virus que hizo un long COVID secundario a que alteró la permeabilidad de la estructura de la mucosa intestinal, con ello generó disbiosis y esto trajo consigo que todas las otras mucosas también sufrieran cambios inestables y sobre todo la respuesta del sistema inmunitario. Entonces, para la microbiota intestinal es un órgano, es el nuevo órgano y el último órgano metabólico, el cual es el más importante, porque fíjate que cuando esto se pierde, ¿cómo están los nutrientes? Tú puedes comer muy bien, pero si está perdida la integración de la microbiota y está perdida la integración de la permeabilidad, tú vas a tener una mala absorción de nutrientes. Entonces, vamos a estar bien nutridos, vamos a estar ejercitados, pero esas mucosas que son las que le dan la señalización al sistema inmunitario van a estar deficientes. Entonces empezamos a tener deficiencia de vitamina D, ¿ok?
que lo vemos en todas las consultas de todos los pacientes. Deficiencias de ácido fólico, que es importantísimo para estos procesos del ADN y su metilación y todos los procesos biológicos, que es para formar nuevas proteínas. Deficiencias de omega. El omega, las grasas omega, son importantísimas para el sistema nervioso central y son importantísimas también como antioxidantes. La contaminación ambiental oxida. Entonces, si nosotros no tenemos una buena alimentación, o si la tenemos, pero la estructura de esta microbiota está tocada, está perdida o hay una disbiosis, obviamente que todos estos nutrientes, micronutrientes, no se van a absorber ni a distribuir ni a producir de la mejor manera. Andrea dice, qué interesante. Claro que sí, es un tema súper interesante. Y por acá nos dicen, saludos doctora Mayra, saludos de Mayra Gobea. Así que bueno, estamos activos por acá, estamos con personas de acá dentro del país, personas que están fuera de Venezuela, que nos están viendo y escuchando. Ya nos han escrito desde Chile, desde Estados Unidos, nos han escrito de otras latitudes, de Ecuador. Por acá voy leyendo sus preguntas, sus comentarios. No podemos decir todos los saludos al mismo momento porque, bueno, se nos va todo el espacio en eso, pero los estamos leyendo, los estamos viendo, así que son sumamente importantes para nosotros en este espacio porque esta consulta es para ustedes. La doctora Mayra Martínez nos sigue explicando sobre el sistema inmune y la epigenética. Hablábamos entonces de cómo poder tener esos minutos de dedicarnos para poder nivelar nuestra parte bioquímica, y también hay que buscar nivelar la parte de la nutrición, pero decimos, bueno, si estamos, por ejemplo, en la ciudad, que es en donde menos tenemos de repente acceso a tener productos más naturales, que de repente en estados que son directamente ganaderos. Sin embargo, seguimos viendo cómo le están dando alimentos distintos para que estén mucho más gorditos, mucho más activos y mucho más grandes. Por ejemplo, las reses, los pollitos. Bueno, creo que los que más sufren son los pollos, ¿no? Para acelerar el crecimiento del alimento animal. Sí. Y esto es un impacto negativo. Y fíjate que lo estamos viendo porque hace unos 2 años atrás, que es nada, en las respuestas alérgicas o en las respuestas de sensibilidad no se veía el pollo como un marcador biológico importante o un alimento agresor. Ahora ha sido impresionante las respuestas contra pollo. Pero entonces, ¿es el pollo? No, no es el pollo. Es todo lo que le colocan a ese pollo como vitaminas y hormonas y agentes para aumentar el progreso de su desarrollo. Entonces, le estamos alterando la genética y la epigenética de ese animal. Al consumirlo nosotros es un factor epigenético que va a ir directamente proporcional en el tiempo. Claro, por acá nos dice Andrés sobre los vegetales, también sobre las plantas, los fungicidas, para los hongos. Es los agrotóxicos. Todo. Okay. Hoy tenemos una epidemia con el arsénico. Sí. El arsénico que es un metal muy tóxico en los sembradíos de arroz. Han sacado ya varias publicaciones y varias alertas de que el arroz está contaminado con arsénico. Y arsénico genera un impacto negativo en el sistema nervioso central, en la disfunción de la mitocondria, que es la que nos da o nos aporta energía. Ella nos dice, existen fertilizantes que van degradando la genética propia de los vegetales. Así es, yo ayer echaba broma, estaba haciendo una comida y estaba utilizando ajo, y probaba y no sabía a ajo. Entonces yo decía, a este ajo le falta ajo, porque es que no sabe, está en la estructura, pero... Está en la estructura, tú lo ves visiblemente, pero no está el sabor. Entonces ya ahí nos podemos identificar inmediatamente que ha sufrido una modificación epigenética. Porque tenemos el ajo, es ajo. Y pero si le hacemos, huele ajo, pero no sabe a ajo. No sabe a ajo. Entonces, fíjate cómo desde el cultivo de los vegetales, que son las maneras o los alimentos menos impactantes o dañinos como alimentos, pueden ya estar modificados epigenéticamente y nosotros, como consumidores finales, también ver las consecuencias. Eso lo vemos también con el ganado vacuno. Porque anteriormente la leche de vaca, y te lo puede decir tu abuela, mi abuela, a mí me criaron con leche de vaca pegada del becerrito que me tomaba y a mí eso no me daba nada. Y ahora medio se prueba cualquier leche de estas sin pasteurizar, sin pasteurizar y una salmonela mínimo, por una alteración de la microbiota, diarrea, enterocolitis bacteriana, una serie y puntual, inmediatamente. Sí. ¿Ves? Es como que más agresivo. ¿Pero por qué más agresivo? Uno, está más agresivo la epigenética de ese animal y estamos más agresivos o más susceptibles nosotros como humanos.
porque en todo el nivel la epigenética no solamente va a nosotros como seres humanos, sino a todos los seres vivos. Nos Es decía, como una cadena, es la cadena. claro, hemos escuchado con mucho más fuerza los probióticos y lo venimos hablando de hace tiempo, ¿no, doctora? Y nos preguntaban al comienzo del espacio de este consultorio podcast sobre, por ejemplo, probióticos para una persona de 55 años con gastritis. Pero ¿cómo saber realmente qué probiótico va para cada persona? O sea, ¿qué estudio se le hace a esta persona? ¿O se toman en cuenta factores, por ejemplo, dentro de la consulta, por ejemplo, si tenemos familiares con algún tipo de enfermedad, si tenemos algún tipo de factor de riesgo nosotros mismos? ¿Cómo se hace para determinar? Mira, la microbiota humana o el microbioma humano está caracterizado y clasificado por diferentes estructuras de microbios. De ellos van bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos, tenemos levaduras en forma de hongo y todos ellos vienen con una codificación desde el momento de la concepción. Lo ideal, que es lo que se gesta o lo que se habla en las publicaciones, es que entrenemos a estos microbios para que no se pierdan, sino que ellos mismos puedan tener expansiones clonales de este grupo de microorganismos y se mantengan en el tiempo. ¿Quién garantiza eso? La alimentación. Pero ya estamos viendo todos los factores que llevaron a que estos microbios, sufrieran alteraciones también en su genoma, en ese microbioma. Entonces, muchas de estas bacterias o muchos de estos microorganismos se tornan patógenos facultativos, es decir, que anteriormente no eran agresivos y que por todas estas características se tornan agresivos. Entonces, dependiendo de la patología a la que nos podamos, vamos a decir, asociar, como por ejemplo un síndrome de intestino irritable, que parece una patología muy común, y ya se sabe que es una disbiosis, que está instaurada principalmente por sobrecrecimiento de bacterias que migran al intestino delgado y generan fermentación intestinal y todo lo que tú comas te va a caer mal. Eso no es ni una alergia ni es una sensibilidad, sino un estado propio del microbioma. Anteriormente habían o existen en el mercado muchos probióticos, muchos probióticos, pero cada probiótico iba dirigido precisamente al tratamiento de diarreas puntuales, que es la diarrea del viajero, la diarrea bacteriana producida por salmonela, la diarrea producida por el consumo de probióticos, de antibióticos, y que hacíamos un acompañamiento de probióticos. Ahora, con este cambio de este patrón, de estos microorganismos que se han tornado mucho más agresivos, ya los probióticos no podemos hacer una generalización. Te puedo recomendar, pero muchas veces me vas a decir, me lo tomé y no me hizo nada. Hoy en día ya hay estudios, así como hay estudios para ver ese epigenoma, hay estudios para ver la microbiota. ¿Qué son los estudios de microbiota intestinal? Que es el que más se utiliza, porque desde la mucosa intestinal y los microbios intestinos logramos equilibrar el resto, porque el intestino es el mayor, el principal o el más grande y a través de sus ejes logra señalizar al sistema inmune. Claro. Entonces existen muchos probióticos, se habla de, hay literatura que habla que mientras más cepas mejor, yo no estoy de acuerdo con eso. Tómate cualquier cepa, tampoco estoy de acuerdo con eso. Los probióticos deberían de ir en una recomendación de recomendación básica, son aquellos que forman parte de tu microbiota benéfica, como son los bifidobacterios, los lactobacilos, los estreptococos termófilos, que son familias que tienen, hay bastantes lactobacilos, hay bastantes clasificaciones de estos probióticos que van a ser beneficiosos. Y en tal caso que si esto no lo logras controlar, porque también va a depender de la cepa, de la cantidad de cepas, va a depender muchísimo el probiótico y del impacto que va a generar sobre la salud, porque ya hay clasificación de probióticos, Daniela. Actualmente tenemos probióticos de tercera y de cuarta generación. Tercera generación, ¿por qué? Porque son de origen vegetal. Cuarta generación, ¿por qué? Porque son de origen humano. ¿Y en qué cambia? Muchísimo. ¿Ves? Los probióticos humanos producen colonias permanentes. Es decir, que no lo vas a perder. Epigenéticamente van a modificar y van a hacer que todos esos microorganismos que estén allí se vuelvan a producir con el mismo código genético. En cambio, ahí está la reprogramación. Ahí está la reprogramación. Igual, los probióticos de tipo, los de tercera generación o los de tipo vegetal, ellos llegan y cumplen su función, no forman colonias estables.
Por eso los tenemos que tomar constantemente, porque ellos netamente van a cumplir su función. No hacen una identificación genética o de tipo o de idiotipo con los microorganismos que están allí. Eso no quiere decir que no funcionen, sino que los probióticos hoy en día también tenemos que tener la conciencia de poder indicar cuáles son los mejores para no generalizar que cualquiera puede tomar cualquier probiótico. Claro, ¿y existe un tiempo determinado o limitado para la toma de probióticos? Menos si son probióticos vegetales, cada vez que tú evacúes o hagas su función digestiva, Ya perdió el efecto. ya los perdiste el efecto. En cambio, los probióticos que son de origen humano, que son de grandes cantidades, de trillones de bacterias, ellas llegan y hacen colonias estables. Luego, ¿qué tienes tú? Que mantener esas colonias estables. ¿Con qué? Con aporte de fibra de la dieta, que es importantísimo. También existen productos o estos nutracéuticos que son de fibras solubles, que también son importantes, o llamadas fibra prebiótica, almidón resistente. ¿Okay? Es decir, a través de la alimentación yo puedo hacer que todos estos microorganismos que ya implanté se mantengan en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo se podría mantener aproximadamente? Sabemos que todo varía, pero como uno dice, bueno, ya reprogramé, ¿cuándo tengo que volver a hacer una etapa de mantenimiento, por ejemplo? Mira, en mi experiencia, 15 días de probióticos de origen humano de alta carga biológica y potencia, se pudiese hacer un refuerzo a los 3 meses. Y no vamos a reparar con la misma cantidad de probióticos. Ya podemos irnos a menos cantidades y hacer como plantar cada cierto tiempo estos microbios buenos en el intestino y ver en el tiempo nuestra respuesta biológica. Jenny Milano nos dice, la mejor doctora, y por acá nos manda unas manitos dando las gracias. Gracias también a ti, Jenny, por escribirnos. Ya dejamos una recomendación que quieras darle, doctora, a toda la audiencia y sus redes sociales. Mira, la recomendación más importante que quiero hacer es que la epigenética, esta ciencia llegó para quedarse. Creo que cada día el ser humano está más interesado en el autocuidado. Ya creo que no está tan convencido de lo que diga uno o lo que diga el otro, sino que se está escuchando a sí mismo. Y creo que esta es una ciencia que se va a prestar para escucharnos a nosotros como individuos y poder conocer cuáles son cualquiera de los factores ambientales que nombramos aquí que desencadenen alguna respuesta no deseable. Después que el individuo experimenta, Daniela, sentirse bien, es muy fácil saber cuando no se siente bien. Tomando en cuenta que una alimentación adecuada, con el consumo de alimentos adecuados, ricos en omega, ricos en vitamina D, ricos en serotonina, que fomenten fibra para la formación o mantener estable esta microbiota intestinal, sigue siendo el caballito de batalla. 2, el dormir, el descansar, el sueño reparador es lo único que nos va a garantizar manejar un poco los niveles de cortisol. El hidratarse, lo nombraba una amiga de la audiencia, es importantísimo el consumo de agua porque una gran parte de nuestro organismo depende del agua. Y tercero, el hacer ejercicio. El hacer ejercicio sigue siendo una de las herramientas principales, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, para la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, y hoy en día es una herramienta importante para cuidar la microbiota intestinal. Gracias, Mayra. Un abrazo, dice Katy Palermo. Y por acá también nos escribe Olis-intuitiva- y dice, gracias, doctora, por educarnos a través de sus redes sociales. Bueno, gracias a toda la audiencia. @DRA Mayra Martínez, ¿no? Sí, exactamente. Ahí paulatinamente estoy publicando información de su interés, que muchas veces al leerlo dicen, wow, yo tengo esto y no sabía que posiblemente esto me podía estar pasando a mí. Por eso yo hoy en día le digo a todos mis pacientes y mis seguidores que lo más importante es empoderarse. Nadie mejor que uno para saber qué es lo que está mal. Y de esa manera poderlo expresar y nosotros, los servidores de la salud, en este caso, poderle ayudar de manera correcta, desde el conocimiento, desde la ciencia aplicada. Eso es lo más importante. Por supuesto. Bueno, gracias por estar con nosotros, por esta consulta el día de hoy en tu consultorio podcast. Nos vemos en una próxima entrega, doctora. Gracias, Daniela, por la invitación. Saludos a todos.
La doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo, entre sus especialidades, nos acompañó el día de hoy para hablar sobre epigenética y también sobre el sistema inmune. Ya sabe, microbiota importantísimo y hay que hacer una evaluación para saber qué probiótico debemos tomar a pesar de que sea de venta libre en muchas farmacias. Gracias por la sintonía, la participación, la 96.9 FM. Por acá siempre activos con ustedes, @la radio podcast, mi cuenta @Daniela J. Salas. Bueno, los estuve acompañando como siempre con un gran cariño y nos vemos en una próxima entrega de esta consulta médica. Este programa fue presentado por Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal, @DRA Mayra Martínez. Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR-Asdrúbal Alfonso.